Hola, hola. Feliz martes. Hola, hola. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos. Ahí voy a aceptar a Nuna Astral para que se sume desde España. Quirón, la llave para la trascendencia. Y que muy felices de poder recibirles. Hola, hermosa. Hola, ¿qué tal? Qué La cogida. lindo. Qué hermoso estar aquí. Sí, ahora. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Estamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas quienes van ingresando. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo hola. estás? Bien, feliz, muy, muy feliz de poder estar aquí juntas para poder compartir toda esta info que, bueno, surgió de nuestra unión así por simple placer de compartirnos info, ¿cierto? Sí, sí, ya ves. O sea, fue a raíz de conversaciones quironianas, ¿no? Que de la vida, ¿no? Cuando resuenas con temas, ¿no? En relación a la astrología, ¿no? Muchas veces cuando tienes conversaciones con personas, ¿no? Empiezan a hablar en un lenguaje que es como que empiezan a abrirse caminos y posibilidades. Empiezas a pensar, creo que está hablando de la posición de Quirón con esto, con este aspecto. Y a raíz de ahí fue que empezamos a dialogar sobre qué simboliza Quirón, ¿no? En la vida de una persona y cómo podemos traer información para poder ayudar, ¿no? A impulsar ese camino, ¿no? de sanación que nos invita Quirón. Sí, así es. Qué hermoso poder compartirlo. En primer momento, nutrirnos y luego poder expandir esta información, que por lo que estuvimos revisando en conversación entre nosotras, le compartimos a la gente, están siendo ahí como ciclos y tiempos quironianos, así que es bien apropiada la información para este ciclo de trascendencia que estamos viviendo como humanidad, ¿no? En este gran salto de la tercera a la quinta dimensión. Y bueno, a medida que vayamos charlando vamos a ir uniendo probablemente cabos con los movimientos que están habiendo ahora en el cielo y estos nuevos tiempos que se vienen. Sí, sí, además esto que comentas es súper importante ya que a finales de este mes, me parece que es el 28, del 28 al 30, me parece que está ya el cambio de fase de Quirón, de estacionario a directo en el signo de Aries y también simboliza algo también muy importante porque Quirón estuvo presente en el eclipse solar del pasado abril haciendo un estelium muy, muy potente, un eclipse solar. Entonces ahí también, ¿no? Es como que se abre un portal importante que nos ayuda y que nos impulsa, ¿no? Hacia cuál es ese nuevo comienzo, ¿no? Que fue en el signo de Aries, como humanidad y como persona humana a nivel autónomo, ¿no? Cómo desarrollarnos con estos nuevos códigos, ¿no? Que hacia los que vamos. Tú que controlas más de astrología planetaria, cuéntanos un poco cómo lo Sí, vamos a sientes ir, esto. vamos hacia ese movimiento justamente del agente individual al servicio de la gran comunidad, ¿no? De esta nueva hermandad gaiana hacia la que caminamos. Y en gran medida es todos los movimientos que estuvieron habiendo del eje nodal nos estuvieron llevando, creo, a una interiorización en el individuo y en un poder quitar esos velos enceguecedores de que cada persona estaba en su propia matriz, como jugando su propio juego, pero hacia adentro, y todo ese movimiento y con Quirón ahora apoyando de cierta manera, está como rasgando los tejidos de ese videojuego individual que estábamos jugando para recordar que ahora estamos en una nueva plataforma, en una plataforma
grupal, en una plataforma online, como si fuera un juego que jugamos online, donde podemos realmente interactuar entre realidades y pasar a esa fase de co-creación de la realidad. Y para eso es muy importante poder hacer este proceso de quitarnos implantes, de quitarnos viejas creencias, programaciones que no nos pertenecen al ser auténtico, a la esencia del ser, que un poco también está apoyando con eso Marte, el movimiento de retrogradación de Marte, que va a estar moviendo desde Leo hacia Cáncer, como para hacer una revisión, ¿no? Desde dónde estoy yendo hacia el mundo, cómo estoy caminando, cómo estoy proyectando o creando mi realidad, y desde dónde viene esa creación. Así que estos tiempos quironianos vienen a rasgar los velos de la personalidad a la que estábamos atados para poder dar un paso al frente hacia esta co-creación consciente en unidad. Así es, ¿no? Y como según lo estabas comentando, me venía a la mente esto de que es justamente el trabajar a Quirón, ¿no? Sería como el volver al inicio, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Volver a codificar el por qué estamos aquí, ¿no? Que sería también la parte de Quirón en el signo de Aries, que es el primer signo del zodíaco. Entonces también es ese momento en el que una persona nace y es cuando se codifica la herida de Quirón, ¿no? Que entramos en este mundo 3D, en este mundo físico, y a partir de ahí es cuando nacemos con una posición de Quirón en una casa astrológica, en un signo y haciendo aspectos. Y ahí es el momento en el que se nos queda como implantada una herida, la herida de Quirón, que es lo que vamos a explicar un poco aquí qué significa, ¿no? Entonces, eh, que sepamos que todos tenemos a Quirón en nuestra carta, en un signo y en una casa astrológica y formando aspectos, y eso es lo que nos va a dar las claves para dirigirnos, ¿no? Es como un mapa de ruta de hacia dónde nuestra alma quiere dirigirse, ¿no? Y qué es lo que nos toca reparar o volver a reconstruir de camino de vuelta al hogar, ¿no? Entonces, eh, vamos a explicar, si quieres, tú, Kaya, que eres la especialista en mitología, en la mitología de Quirón, si quieres, y bueno, vamos fluyendo con eso Vamos, y, sí, vamos y construyendo entre las dos. Si por ahí se me van perdiendo datos que te parezcan interesantes, vamos como poniéndole condimento entre las dos. vale. Pero sí, medio de forma sencilla y como si fuera un cuentito, vamos a contar esto que es como de Quirón hay muchísimo para leer, y si bien hay información a nivel astrológica, como de lecturas del arquetipo, el arquetipo todavía tiene mucho para investigar, así que esta oportunidad es para escuchar el relato y para que entre todos, todas, todes podamos profundizar en todo esto y más de la información que hay sobre Quirón. Pero vamos a ir como a la historia, a lo que tenemos como información. Básicamente hay que entender a Quirón desde cómo nace, ¿sí? Es el momento del nacimiento, una de las cosas más importantes de la vida de Quirón. Y ahora vamos a ver por qué. Quirón es el hijo de Cronos, ¿sí? Que dentro del análisis de la astrología es Saturno. Saturno y Cronos son lo mismo. Entonces, este dios Cronos, este titán Cronos, estaba paseando por la Tierra en búsqueda de Gea, según algunas fuentes, según otras estaba conociendo, en este camino de recorrido se enamora o se ve atraído por una ninfa que es una oceánide, es una hija de Océano, que se llama Filira. Entonces, Filira, que no gustaba, no quería, no gustaba de interactuar de esa manera con Cronos, comienza a escapar de Cronos, y Cronos empieza a perseguirla por la tierra. Y en ese movimiento de persecución, algunas fuentes dicen que Filira pide a Zeus que la transforme en un animal que le permita huir de Cronos para no ser capturada por él, y la
transforma en una yegua. Entonces, Cronos, al tanto de lo que Zeus había hecho para ayudar a Filira, lo que hace es transformarse él mismo en un caballo, y de esa manera logra consumar las relaciones sexuales con Filira, y como resultado, Filira pare a su hijo Centauro, mitad hombre, mitad caballo. Y horrorizada por la creación, lo que hace es pedirle a Zeus nuevamente que la libere de tener que amamantar a esa bestia. Recordemos que Quirón es el primer centauro conocido y nombrado, ¿sí? Es el primero. Entonces nunca había visto un centauro, no sabía lo que era un centauro. Entonces es como que alguna de nosotras pare un ser así súper extraño y horrorizada, dice, no quiero amamantar a este ser, no quiero alimentar a este ser. Por un lado porque es fruto del abuso que había vivido por parte de Cronos, y por otro lado por el horror de la creación. Entonces pide a Zeus que la libere de tener que amamantarlo, y Zeus la convierte en un tilo, en un árbol. Otras versiones dicen que en realidad Zeus se transforma en un caballo para pasar desapercibido ante los ojos de Rea, su esposa, para que no se diera cuenta de la infidelidad, y básicamente, bueno, la historia sigue de la misma manera, ¿no? Terminan haciendo Quirón. Entonces Quirón se ve abandonado tanto por su madre, Filira, como por su padre Cronos, y queda solo en un monte, y en ese estar solo comienza a contemplar, se hace un experto en contemplar y aprender a través de la observación. Y, y se hace cada vez con los años más sabio, hasta que en algún momento aparece, no sé si querés continuar vos o si sigo yo. Aparece Apolo, el dios Apolo, que le ayuda a, bueno, es como que comienza a hacer como una figura del padre y le enseña como más habilidades y bueno, al final Quirón lo que llega a ser como el líder, ¿no? Dentro de lo que es otros centauros y bueno, aprende también como eh, bueno, a trabajar con sus dones y virtudes a raíz de el rechazo, ¿no? Que había sentido como primeramente por el abandono de los padres. Es como volver a recuperar la alegría, ¿no? Por vivir. Pero luego, me parece que fue como ya, o sea, más adelante, es como que en uno de los juegos, ¿no? Que tenían entre ellos, con otros centauros y con sus alumnos, Quirón fue herido por uno de sus alumnos por una flecha, fue por Hércules, ¿no? Me parece. Sí, porque para continuar con esto de Quirón, él como se hace un experto en muchas artes, en la música, por ejemplo, que es una de las cosas que Apolo le entrega, en la medicina de la música, también es criado por Artemisa. Entonces también se nutre de herramientas de medicina. En lo que se hace experto es en la medicina, Quirón. Se hace un gran sanador que sana a todos los seres sin distinción, tanto humanos como a ninfas, a centauros. Entonces se convierte como en un gran hacedor. Y empieza a formar, otra de las grandes cualidades de Quirón es que se convierte en un formador de héroes. Es un maestro para los héroes. Eso Por es. ejemplo, como Aquiles, bueno, Heracles o Hércules. Entonces él compartía el principio de la compasión, la medicina. De hecho se dice que era más lo que les enseñaba de cómo cuidarse y de cómo sanarse de las heridas de batalla que del hecho de estar con espadas en sí. Y bueno, y sí, en una especie de contienda que tienen con un grupo de centauros, justamente Hércules, quien ya había tenido la batalla contra la hidra, entonces sus flechas estaban embebidas del veneno de la hidra, Eso un es. veneno que no tiene forma de ser curado, básicamente, eso es lo que cuentan. Y meto así como un bocado, un detalle que no es menor, y es que varios de los relatos dicen que Hércules junto a los otros estaban ebrios,
Hércules ya estaba atravesando las 12 pruebas que tenía que hacer, y luego de la Hidra estaban festejando su triunfo. Otras fuentes dicen que en realidad había una especie de jarro que tenía un vino muy preciado para los centauros, y ellos lo toman, se alcoholizan en la celebración por el triunfo de Hércules, y cuando llegan los centauros en este enfrentamiento, buscan refugio con Quirón, y entonces en medio de esa confusión, sí, él tira la flecha, y la flecha, en vez de matar a uno de los centauros, le da a Quirón en la rodilla. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza el otro camino de Quirón, que es, claro, como es un centauro que era inmortal en el fondo, entonces la herida que tenía, que contenía un veneno, es como que no, es una herida que es incapaz de curarse. Entonces, ahí es cuando Quirón comienza su otro camino de trascendencia, ¿no? De cómo yo, que soy inmortal, tengo una herida venenosa que nunca se cura. Entonces aquí entramos, ¿no?, en la dimensión de la 3D, ¿no? De como humano nacemos ya con una serie de situaciones, de heridas, ¿no?, que traemos ya en la encarnación, de las que probablemente nos sentimos como indefensos, o nos sentimos como que somos incapaces de sanarlas, ¿no? Y que por mucho que vayamos buscando, ¿no?, información, recursos, remedios para poder curarlas, hay algo que siempre, ¿no?, se repite, ¿no? Y esa es la misma experiencia, ¿no?, de Quirón, ¿no? Ahí es cuando él empieza la búsqueda hacia el remedio que lo cura, pero que nunca termina curándole. Entonces ahí es cuando él empieza un viaje hacia el interior. De hecho, cuentan que Quirón, en el momento en el que sale herido, lo que hace es ir a refugiarse en una grieta. Y la grieta, como simbología, representa volver al útero de la madre, ingresar al útero de la madre. Entonces, o volverse hacia sus adentros, ¿no? Cualquiera de las dos lecturas sería lo mismo, porque la madre es la oscuridad o el vacío. Sí. Entonces, ir hacia la madre cósmica o ir hacia ese útero interno, lo devuelve hacia su interior, hacia esa herida que en realidad siempre había estado, porque hablamos de que Quirón tiene dos heridas, si observamos la historia. Primero es la herida de abandono por parte de sus padres, en la que queda desolado, solo contemplando la vida ocurriendo a su alrededor, haciéndose un sabio a partir de la observación, más no de la experiencia. Y luego la experiencia de la herida encarnada, perpetua, ¿no? Porque esto, como decías, al ser inmortal, vive el dolor, y vive el dolor, y vive el dolor. Él, que había sido el gran sanador, no podía sanarse a sí mismo, que eso es también como algo interesante hablar luego sobre Quirón, pero Sí. eh, se mete hacia ese camino en el que se prolonga su dolor en el intento de sanarse, hasta que toma la decisión de renunciar a su inmortalidad. Mas este acto de renunciar a su inmortalidad lo hace ofreciendo su inmortalidad a cambio de la liberación de Prometeo, que Prometeo, si bien no vamos a entrar tanto en el mito de Prometeo, Prometeo es el defensor de los humanos, es quien les regala el fuego. Dicen algunas fuentes que Prometeo roba el fuego para entregárselo, o los instrumentos para hacer el fuego, se los entrega a la humanidad, aún con la negación de Zeus. Zeus había negado el fuego a los humanos, entonces él se los entrega, que una de las lecturas de ese fuego es el fuego del conocimiento, es el saber divino que desciende, entonces a veces es llamado la filosofía, otras veces son las artes en sí, como que Prometeo trae esa verdad divina a los humanos y la dispone para que sea utilizada por ellos. Y en consecuencia es condenado Prometeo a todos los días que un águila coma su hígado, y todos los días Prometeo
tiene que volver a surgir. Es como si estuviera a punto de morir y volviera a regenerarse. Entonces su hígado todas las noches se regenera y su hígado vuelve a ser comido por el águila. Entonces, estando en ese círculo de dolor, Prometeo lo que hace es recibir la inmortalidad del sacrificio de Quirón, que muy compasivamente, como es la naturaleza de este personaje, se ofrenda, por un lado, para dejar de sufrir, porque al ser mortal, al atravesar la muerte, al ser uno con los mortales, se libera de su dolor, y por otro lado está permitiéndole a ese Prometeo que resurja, que es el gran protector de la humanidad. Y en ese acto entonces, Zeus premia la compasión y el acto de valía de Quirón y lo asciende a las estrellas. Entonces hay algunas versiones que dicen que es Sagitario, otras versiones dicen que es Centaurus. Eh, La pero constelación, sí, sí, uh-huh. sí. Mientras comentabas eso, ¿no? También lo de entregar el fuego, ¿no? Es como que le roba el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos, ¿no? Eh, Me vino aquí también la analogía de una relación con Quirón, sería eso, ¿no? El volver a encontrar como ese propósito, ¿no? Para sí mismo también, que puede simbolizar el conocimiento, ¿no? Eh, es como también tengo la oportunidad de que mi propósito es dejar mi inmortalidad, convertirme en un humano, ¿no? Y de ese modo lograr la trascendencia, ¿no? Que es liberarme de una manera, ¿no? Del dolor que me produce esa herida que parece que no tiene cura, ¿no? Y en ese momento, en ese acto, es cuando él mismo logra esa trascendencia, esa liberación. Entonces, a nivel como humano, ¿no? Nos hablaría de ese proceso que vivimos todos a nivel personal, ¿no? Y a nivel colectivo, de el por qué estamos aquí, ¿no? Cómo podemos trabajar con esas heridas, porque, ¿no? La herida es, como lo comentabas, es como una grieta, ¿no? Es una grieta que se produce ¿no? En el cuerpo físico, pero también en el cuerpo energético y que puede simbolizar como eso, ¿no? Todas las separaciones que ha tenido el alma o las experiencias dolorosas que haya podido vivir el alma en las diferentes encarnaciones, ¿no? Entonces Quirón, desde, ¿no? Desde esa constelación, ¿no? Es como que nos da las claves, ¿no? De dirección y de guía de hacia dónde tenemos que enfocarnos con esas grietas, ¿no? Que tenemos como ser vivo, ¿no? Como alma y de qué manera podemos, ¿no? Utilizar esos aprendizajes al servicio de algo mayor para poder sentirme como en paz con mi propia herida, ¿no? Sería un poco ese es el camino ¿no? de ir y venir, ¿no? Que estaría orientado con dónde está situado Quirón en el cosmos, ¿no? En, um, Sí, generando en qué su posición está. influencia. Uh-huh. Mm. Dónde nos está influenciando en lo personal Quirón o en lo planetario si estamos hablando a nivel humanidad. Algo que me parece muy interesante de Quirón para conversar es esta asociación con respecto al tiempo que hablábamos. Sí, Ahí, en un momento charlando hace un ratito, hablábamos sobre cuál era la razón por la que Cronos se transformaba, y un sí, poco recordábamos la información de que Cronos, Saturno, y esto a nivel astronómico también, el astro que, que nosotros llamamos Quirón está entre Saturno y Urano, ¿sí? Y cuando hablamos de Saturno, hablamos de, bueno, se lo nombra, por ejemplo, como la puerta de la inmortalidad, es Cronos el que rige el tiempo, y es el que genera la programación que sostiene los límites de la realidad tangible. Entonces,
tal como se manifiesta Saturno, es qué está fortaleciendo o qué está mostrando de los límites de la realidad. Y Quirón, si bien es su hijo, en la mitología, Quirón, ese camino de Quirón, va de la mano de la trascendencia del tiempo lineal. De cierta manera, la historia que nos creamos a nosotros mismos, de la experiencia humana, está asociado a los límites o a las restricciones de la realidad, que son fruto de la herida. ¿Sí? La herida, Quirón, que es quien sale herido, es hijo de los límites. Entonces, cuando tomamos la vida para ingresar a la Tierra, a la tercera dimensión, atravesamos ese filtro del tiempo lineal, ingresamos en una programación, en una realidad eh, tangible, con sus propios límites, con su propia estructura a la cual respondemos, y de cierta manera estamos entretejidos en ese tiempo. Y ese límite surge efecto en nuestra experiencia. Entonces, muchas veces nos vemos creando un personaje, trazamos un personaje que creemos que somos, a partir de la herida primordial, de esa herida de la separación, que es la primera herida que todos los seres tenemos, cuando nos separamos de la fuente, cuando nos separamos de madre, por ejemplo, del cuerpo físico, salimos de madre, esa primera herida de la separación, y luego empezamos a crear programaciones que nos protegen, que protegen la herida, como que la encapsulan, y ahí es cuando ese dolor se perpetúa a lo largo de la experiencia. ¿Y qué necesito para poder salir de la ilusión del tiempo, del conteo de Cronos, ¿no? Que está creando ese tiempo lineal? ¿Cómo puedo trascender el tiempo volviendo sobre mis pasos, retornando hacia el origen, ¿no? Y esa forma que nos muestra Quirón es la rajadura, es la herida en sí mismo, que lo que hace es romper el tejido espacio-temporal, rompe esa ilusión del tiempo lineal. Y atravesando la herida, cada uno, dependiendo de dónde la tenga, le estará contando una historia diferente de cómo se experimenta esa herida, pero al atravesar esa herida, lo que logramos es la renuncia al personaje. Quien quiere ser inmortal es el personaje, es ego, ¿no? Es ego que quiere perpetuarse, que quiere continuar la vida. Ego quiere ser inmortal. Entonces va a seguir creando programas que refuercen la historia de mi personaje. Entonces, si yo a partir de la herida de incomprensión y de juicio, otros me señalaron y me enjuiciaron. Entonces, yo creé un rasgo de personalidad que es que soy única y que nadie me va a comprender nunca, y eso me hace una forastera eterna. Aparentemente eso es una protección y me estoy cuidando, sin embargo lo que va a crear es un espejismo de mí. Cada vez que yo sienta que me estoy sintiendo parte en un lugar o que alguien me comprende, voy a auto boicotear, por ejemplo, la experiencia, o me voy a ir. Entonces, ni bien me empiezo a sentir cómoda en un lugar, me voy, vuelvo a ser forastera, y me vuelvo a empezar a sentir cómoda en este lugar, me vuelvo a ir. Y creamos una historia que perpetúa el dolor de la herida de sentirme enjuiciada, porque cada vez que con un grupo me estoy sintiendo bien, renuevo y otra vez vivo la experiencia interna de decir, me van a juzgar, no sé si puedo decir esto, no sé si puedo mostrarme tal cual soy. Cuando yo renuncio al concepto de que soy extraña, soy rara y nadie me va a entender, le doy la autoridad que corresponde a esa herida, observo la herida y dejo de luchar contra ella. Por lo tanto, dejo de perpetuar el programa. Si yo dejo de correr y me enfrento a la experiencia de quizás ser juzgada, puedo trascender ese espejismo y puedo descubrirme al otro lado del rechazo. Puedo entonces morir en el personaje que era, muero en el ego que soy, y se abre la puerta a ese Prometeo interno, se abre la puerta a ese Cristo, a ese humano Cristo, ¿no? Se abre la puerta a ese ser que confía en la experiencia humana y se entrega a la experiencia humana. Esto del fuego, ¿no? Cómo se enciende esa llama trina, cómo se enciende ese centro sagrado luego de la muerte del ego. No sé si logro como expresarme o si se entiende o me enredé mucho. Súper. No, no, lo has explicado súper bien, Kaya. Lo que pasa es que ahora te estoy viendo como, como Frozen.
Pero bueno, sigue, Mm, seguimos, yo creo que estás, ¿no? No, sí, vale, sí, sí. sí. Mientras lo has explicado súper bien. Espero que lo hayan entendido. Quería añadir una cosa, mientras estabas explicando eso, en el momento este, ¿no? Que decías sobre cómo renuncio, ¿no? A esa parte ego, ¿no? En la que me sostengo y voy creando los patrones o el programa. Y es como que la llave, ¿no? La clave es el dolor, ¿no? Es que a lo que muchas personas... ¿Te he perdido o estás ahí? No, estoy Ah, acá. ¿Vos me ves congelada? vale. Vale. A lo que muchas personas se resisten y que por eso bloquean lo que sería atravesar la trascendencia, ¿no? La Ujú. espiral en la que puedes entrar, ¿no? Cuando accedes a lo que es la información de Quirón, es a sentir el dolor. Entonces, Exacto. el dolor es como el portal hacia la transformación. Pero ¿qué pasa? Que no todo el mundo le gusta sentir o vivir el dolor, a no ser que seas una persona muy plutoniana Claro. y tengas como, o seas muy ariana, ¿no? Y que tengas como arquetipos que, ¿no? Que te inviten a, pues, a la destrucción o a renacer constantemente. Pero si eres una persona que se resiste a no sentir el dolor, que el dolor no es más como una memoria, ¿no? De una experiencia que me separa del ser, ¿no? Que me separa de la unión hacia, ¿no? Hacia la grieta cósmica o hacia lo que me mantiene anclado a esa sensación familiar, ¿no? Entonces, sí, y el dolor también es como que ya tiene una connotación negativa también. Totalmente. Si lo intentamos ver como que es un portal, ¿no? Es como una especie de como... Y también esto fue una de las conversaciones que tuvimos en un inicio de... es como entrar en un agujero negro o entrar en una especie de laberinto, ¿no? Que entras y no sabes hacia dónde te va a llevar. ¿No? Y eso te puede producir un dolor de me siento sola ante el peligro, no sé hacia dónde voy a ir, ¿no? Entonces, Ujú. las personas tenemos como esa tendencia a evitar entrar, ¿no? En esos portales porque entramos solos, no nos acompaña nadie. Puede haber gente con la que realmente podamos compartir esa experiencia, ¿no? De atravesar un laberinto o entrar dentro de lo que sería un agujero negro, ¿no? Entonces, ahí es como que cuanto más se niegue el dolor, más bloqueo produces en el ego y es incapaz de disolverse para convertirse, ¿no? En Prometeo. Entonces, ha sido como por ahí un poco la llave, ¿no? De decir, vale, a ver dónde me lleva el dolor, hacia dónde, hacia dónde voy, ¿no? Con esto. Entonces, ha sido como un poquito por ahí lo que me venía a la mente. Perfecto, sí, grandioso. Y creo que además es tan, bueno, por eso le pusimos de hecho la llave, este juego de la llave, Mm, porque hasta el símbolo con el que se grafica Quirón parece una llave. Y el dolor abre las capas, el dolor nos permite vivir la experiencia. De hecho, en las otras dimensiones de experiencia, que no es en la tercera dimensión, sino en las esferas sutiles o en los planos sutiles, no nos encontramos con experiencia tal como el dolor, como lo vivimos acá. En esta experiencia material, con este tipo de cuerpo biológico, podemos interpretar el dolor. En los otros planos, los conceptos se viven solo como conceptos. Acá venimos a experimentar y la figura de Quirón como centauro explica perfecto lo que somos. Somos una doble naturaleza. Somos divinos y somos de la tierra. Y la característica que tenemos como seres duales y como seres de doble naturaleza es la capacidad de poder experimentar el dolor y convertirnos en un experto en este tema. Entonces, algo que caracteriza mucho el trabajo con Quirón es que cuando yo logro
hacerme de la sabiduría que me aporta, justamente el gran sabio, la sabiduría que me aporta mi propia herida, me puedo convertir en un gran sanador que se pone al servicio de la herida de los otros, ¿no? De la otredad, de los otros. Entonces, eso no nos excluye de la llave, ¿no? Y algo con respecto a esto que decías del tiempo, como Quirón es el hijo de Cronos, y esto que decía antes de que está detrás de Cronos, es como si fuera consecuencia de la existencia del tiempo, sin embargo, está en el lado de los planetas trascendentes, está del lado de los grandes planetas, de los planetas como de órbitas más lentas o más extensas desde nuestra perspectiva. Y de cierta manera es un pasaje atemporal. Quirón propone, si yo me meto en el laberinto que Quirón desenvuelve ante mí, ese laberinto de espejos en el que estoy como buscándome y reconociéndome, si yo voy al centro, que ese sería como la propuesta de Quirón, ir al centro de la herida, que es el dolor, el núcleo, colocando esa llave, que es la sabiduría de ese núcleo, lo que hacemos es justamente, me da la sensación que fuera como rasgar el tejido espaciotemporal lineal y poder encontrarnos como en ese agujero de gusano al otro lado del tiempo, al otro lado de la herida, al otro lado del dolor. Y algo súper interesante con respecto a esto del tiempo en los agujeros de gusano es que por un instante hay una superposición cuántica. Es como que esas dos experiencias existen al mismo tiempo y son tanto una como la otra. Y en esa superposición cuántica hay un momento en el que el sistema colapsa, es decir, se define. Entonces yo puedo estar de un lado o del otro, pero por un instante estoy en la superposición cuántica. Entonces lo más loco de esta experiencia quironiana es que mientras yo más me permito permanecer en ese dolor, en ese instante de herida, cuando dejo de escapar del centro del laberinto, con lo que voy a dar justamente es con el otro lado, la salida al otro lado del agujero de gusano. Me encuentro fuera del laberinto, porque la salida del laberinto está en el centro, en el núcleo. Eso es volver al origen, que es recordar, como bien decías al principio, recordar a qué he venido, esa gran maestría que vengo a hacer en la experiencia de la Tierra como humano, que implica entonces la experiencia, no solo el saber, no solo el concepto. La causa que originó la propia herida, Tal cual. ¿no? Es lo que se hablaba en la mitología, ¿no? Lo que lo provocó es el mismo antídoto que lo va a trascender, ¿no? Así es. Hermoso. Entonces, sí, es un temón. Sí. Es un temón interesante, pero está muy bien esto que estábamos comentando sobre la analogía entre laberinto, ¿no? Y agujero negro, que si quieres que lo expliquemos un poquito más en otras palabras para que a lo mejor ¿no? las personas que lo puedan comprender, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando lo comentaba lo del tema del laberinto o agujero negro, ¿no? Es cuando, por ejemplo, nos encontramos en situaciones de la vida diaria, ¿no? En las que tratamos de encontrar una solución, ¿no? O una salida, queremos salir de un supuesto problema o dolor y buscamos, ¿no? Alternativas, ¿no? Diferentes direcciones y al final nos damos cuenta de que todas nos llevan, ¿no? Como a una vía sin salida y tenemos que volver a retroceder y volver a abrir una otra, ¿no? Esa sería como una interpretación, ¿no? De que estoy buscando alternativas, pero todo me está desviando del centro, que es lo que tú dices, ¿no? Porque en el fondo no se trata de ir buscando desde la 3D alternativas, sino desde ingresar en un agujero negro. Yo los agujeros negros los llamo así un poco, ¿no? Porque es entrar en la noche oscura del alma, es atravesar ese dolor, ¿no? Es como, vale, tengo un dolor, me ha pasado una situación y necesito entrar en mi propia sombra, en mi propia oscuridad, que es el propio dolor y lo que me está mostrando para
la trascendencia, ¿no? Entonces, los agujeros estos es como que entras en una especie de momento espacio-temporal, así, donde no hay tiempo, en el que empiezas a explorarte dentro de ti misma, ¿no? Qué es lo que está, qué es lo que estás viviendo, qué es lo que está sucediendo, en vez de encontrar salidas, sino hacia adentro, hacia dónde me lleva mi propia mente cuántica, ¿no? Y bueno, ahí sería un poco como yo lo interpreto el agujero negro, que cuando sales, igual ha pasado una semana y parece que haya sido un año, Tal cual. porque eres otra persona. Entonces, es un poco, ¿no? Más o menos las experiencias que se viven, ¿no? A través de la plataforma quironiana, ¿no? Por llamarlo de Tal alguna cual. manera. Sí, tal cual. Pero bueno, también se pueden entender de otra manera si quieres añadir algo más Sí, a esto para complementarlo. sí, para complementar, quizás a mí me lleva todo a pensarlo como programación, porque un poco el Quirón, bueno, un poco no, Quirón está totalmente asociado a su padre Cronos, que de cierta manera nos está hablando sobre esa programación en la que estábamos, de esa realidad, de esa plataforma de realidad en la que nos movíamos, y pienso en esta cuestión de las restricciones. El dolor como el gran programa de restricción. Cuando yo estoy buscando luchar contra la restricción, cuando yo estoy buscando luchar por libertad, por ejemplo, lo que estoy haciendo es pararme por fuera de la libertad. Entonces estoy asumiendo que no soy libre. Si yo lucho por libertad, entonces me estoy dando a entender que no soy libre. Cuando luchamos contra la restricción, cuando luchamos contra el dolor, estamos creando alrededor del dolor. El ejemplo que daba yo antes era como si yo tuviera una herida acá en el brazo, entonces como contemplo esa herida como algo literal y que va a estar conmigo siempre, porque la única forma de experiencia que ahora conozco es con esta herida, yo puedo empezar a crear mi vida a partir de la herida, vivir en función de la herida. Por ejemplo, no me pongo ninguna ropa que pase esto para que no me roce, para que no me toque la herida. Entonces, aunque haga frío, no me voy a tapar, porque tengo mi herida, no me puedo cubrir. Entonces voy a vivir frío o voy a exponer mi herida a bacterias, bueno, cualquier ejemplo que podamos dar. Si yo empiezo a crear a partir de la restricción, si empiezo a crear a partir de la herida, lo que estoy haciendo es justamente centralizar mi experiencia como que soy la herida, me convierto en la herida o me convierto en la restricción. En el caso de la libertad, me convierto en una persona que lucha contra todo lo que me oprima aparentemente. ¿Y cómo podemos ingresar como a ese centro del laberinto reconociendo la restricción interna que no existe en el exterior? Si yo estoy creando mi historia y mi vida a partir de la restricción va conmigo. Por algo donde sea que voy me encuentro la misma restricción. Quizás en mi caso es la libertad, quizás en el caso de otro es el rechazo, quizás en caso de otro es el abandono, pero donde voy llevo mi restricción conmigo. Entonces, aunque en el entorno al que llego esta restricción no fuera algo común, no fuera algo que se viviera todos los días, va a aparecer cuando yo aparezca, porque vengo con mi restricción como una valijita que llevo, ¿no? Entonces le voy sumando experiencia de restricción a mi mochilita y cada vez llevo esa valija o esa mochila más cargada de restricciones hacia donde sea que vaya. En el momento que yo dejo de vivir con mis restricciones a cuestas, que yo dejo de creer que necesito la restricción, entonces puedo vivir una experiencia de verdadera libertad, ¿no? Que es reconociendo la restricción como ese dolor que lo origina, pero también dejando de escapar de la restricción, dejando de eh, luchar por ser libre, porque si no, nunca lo voy a hacer, si nunca me doy el permiso de vivir mi libertad. Y el primer inicio para vivir mi libertad es dejar de luchar, en este caso, ¿no? En este Buenísimo, concepto. buenísimo, buenísimo. Me han venido a la mente como imágenes y personas. Y... Claro, sí, al final llega un momento, ¿no? Por como lo decías, ¿no? De la mochila, de que llegas a un sitio y es que tu peso ya no cabe, ¿no? En ese autobús. O sea, tu mochila no cabe, tienes que quitarte peso, ¿no? Entonces, Tal cual. ahí llega el momento en la vida en el que
probablemente te llegue la oposición de Quirón, ¿no? Porque por fases, ¿no? Por ciclos, como todo planeta, ¿no? Tenemos esto de que llega un punto en la vida en el que, vale, ¿cuándo se abre la herida, no? Así como un poco por documentación que hemos hecho, en la primera cuadratura es cuando empiezas a darte cuenta de que tengo una herida, porque me ha pasado algo, me sucede algo en el que me doy cuenta de que algo no va bien. Y luego en la oposición es cuando empieza de verdad a decir, vale, tengo una gran montaña que se llama herida, a ver qué hago, ¿no? Entonces ahí probablemente es el momento en el que llega, ¿no? Ese viaje con ese autobús y de repente te dicen, es que tu mochila no cabe aquí. Y ahí es cuando la persona pues realmente empieza, ¿no? A decir, vale, ¿cómo hago, ¿no? Para volverme a subir a ese bus que tanto me gusta o que me lleva hacia la dirección en mi vida, hacia donde quiero ir, ¿no? Claro, es que es como que Y, esa mochila es el ego, es la historia del personaje. Esa mochila que se hace insostenible en algún punto del camino es la herida del ego. mm, Entonces, mientras yo voy llevando la herida del ego, no puedo ir hacia este destino del alma, este destino ansiado, ¿no? mm, Porque es como este ejemplo que decías, no puedo cargarlo ya. Y si quiero ir en dirección a donde mi alma me está magnetizando, hacia ese que es el propósito inicial por el cual bajé a la vida, voy a tener que abandonar todo lo que ego compró, como si fueran programas que se instaló, compró esos programas para sí. sostenerse en la vida, pero es tiempo de dejarlo atrás. Si quiero ir en esa dirección, todas las compras que mi ego hizo para perpetuar su vida, debo dejarlas atrás. Y esta rasgadura Mm, de la herida del alma lo expresa, perdón, la noche oscura del alma, creo que lo expresa perfecto, porque la noche oscura, que no es solo una, lo vivimos en distintos momentos de la vida cada vez más profunda, ¿no? Pero esas experiencias de noche oscura del alma, al final son momentos en los que nos habíamos de vuelta identificado con ego, otra vez nos habíamos identificado capaz con un ego más espiritual, mm, pero vuelvo a identificarme con ego. De hecho, miremoslo en la historia de la mitología, que quien hiere es Hércules, que es el héroe. Entonces, mm, cuando se vuelve a activar la herida de Quirón, porque la primera herida era el abandono, cuando se vuelve a activar la gran herida de Quirón, la incurable, es a partir de la creación del héroe, ¿no? Como yo formé a este supuesto héroe, yo ayudé a este supuesto héroe formándolo, como hizo Quirón con todos los héroes que formó, y es ese mismo héroe quien me termina lastimando, mi propio ego espiritual en muchos casos, mm, del camino evolutivo, ¿no? Morimos en el ego 3D, empezamos a crear un nuevo ego, pero ahora más espiritual, supuestamente más iluminado, y nuevamente nos encontramos, bueno, con la herida más profunda que es, ah, no, no soy tampoco esto, ¿no? mm, Tampoco soy esta versión de mí, por ejemplo, que no puede enojarse, tampoco soy esta versión de mí que no puede, que está exenta del dolor. Porque a veces nos convencemos de que el camino de ascensión espiritual es un camino sencillo, como que es un camino que va a ser cómodo. Y es todo lo contrario, implica desvestirse constantemente, ir soltando la comodidad que el personaje me ofrece. Porque el personaje sí es cómodo, porque significa que sé quién soy. Y mientras sepa quién soy, mi ego está más seguro. Y en este camino a fundirse, esto que hace justamente Quirón, de, de hecho Nerina lo decía hace un poquito ahí en los mm. comentarios, como que la forma de poder liberarse del dolor es haciéndose humano, haciéndose mortal. Entonces, Ay, en vez de buscar nuestra ascendencia en convertirme en igual a Jesús, convertirme en mi versión de Pléyades, convertirme en la versión de una vida pasada mía que es una sacerdotisa de Isis. No, es ser quien soy hoy. Esa es la trascendencia. Este ser que no conozco, que no tiene descripción, porque es un personaje nunca antes visto. Ese es mi ser multidimensional, el que no necesita presentación, no necesita decir quién es, solo basta con decir yo soy, ¿no? Yo soy todo lo que entra en el ser, en el ejercicio de ser. Entonces, mientras me voy liberando de esas cargas,
me voy a la vez liberando de luchar contra el dolor. Sí, mientras comentabas lo de Hércules, me ha venido esto de que tal vez era como el siguiente paso en la sanación, bueno, en la sanación no, sino como en su propio evolución, ¿no? Creo que es más evolución, porque quizás él estaba entrenando, ¿no? Y trataba de quizás superarse a sí mismo o encontrar su propio reconocimiento, ¿no? Porque qué sincronicidad, ¿no? Que sea Hércules, ¿no? Eh, Era como que tal vez estaba buscando como ese reconocimiento y al final es como que se da cuenta de que no era solo eso, había algo mucho mayor que le iba a llevar como a esa liberación, ¿no? Total del alma. Entonces Así por ahí también, ¿no? Es como forma parte del proceso natural por haber encarnado en este planeta, ¿no? El hecho de que en realidad ese es el camino, no es como como lo diría, no es como una carga ni algo que se viva como pesado, sino al contrario, cuanto mayor ligero, ¿no? se convierta uno y mayor comprensión le pueda dar a esta parte, ¿no? de ir soltando, adentrándote más en el dolor, al final más libre va a ser uno, ¿no? Y va a encontrar como esa verdadera libertad, ¿no? De ser el yo, ¿no? Ser yo soy, es, sin todas esas cargas. así es. Qué expansivo. Bueno, por Buenísimo, ahí buenísimo. preguntaría a quienes nos están viendo cómo vamos hasta acá, si hay alguna pregunta que tengan o algo que quieran comentar. Igualmente venían haciendo algunos comentarios antes. Me ha Gracias a hecho quienes están haciendo gracia, preguntas. me ha hecho gracia una cuenta que pone ascendente que escribe, ¿no? Que soy muy ariana y vivo sufriendo. Eh, Mi amiga pues, la China, te amo, mi amor. vale, vale. Sí, Pues ahí sería eso, entrégate a vivir la experiencia, no de sufrir, sino de vivir el dolor, porque sufrir significa que le estás poniendo la mente, ¿no? Estás recordando una experiencia con la mente. Es como buena ariana, atrévete a vivir la experiencia de lo que significa romperte, ¿no? Pues romperte tú, no romper al otro, romperte tú. es que encima la Me- China es triple Aries. Sus Big Three son los tres Aries. Y Wow, una sola ascendente, así que wow. intenso tránsito. Sí. Mucha potencia ahí, sí, sí. Sí, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ah, y si no, podemos dar así como quizás unas pinceladas de aspectos que hagan a planetas personales y ya con eso cerramos. Porque seguro que muchas de las personas que están aquí tienen aspectos con planetas personales y eso sería como dar como algunas así como tips que podríamos aportar. Sí, a quienes no sepan dónde tienen su Quirón, cuando terminemos el live, si quieren ir a fijarse en su carta natal dónde tienen Quirón, está bueno para que puedan entonces como absorber todas las herramientas que puedan llevarse de aquí, que al final es un poco ese el propósito de que estemos acá compartiendo la información para que nos sea de utilidad, ¿no? Y que no sea solo acumular la sabiduría, sino como bien nos enseña Quirón, poder hacerlo esa experiencia de liberación. Quizás agregaría con respecto a Quirón, que algo muy bonito de poder trabajar nuestro propio Quirón es cómo luego lo podemos poner también al servicio, porque es un llamado de ese Quirón, donde hago mi maestría, donde me hago maestro de ese dolor o de esa herida, es donde más puedo acompañar a otros seres a sanarse de la misma herida. Si yo me quebré la mano y hay otra persona que se quebró la mano, yo que ya viví esa experiencia en carne propia, puedo darle además como tips, por así decirlo. Entonces, de la misma manera que nos podemos encontrar con la maestría interna,
como Quirón lo fue, también podemos ser maestros, maestras, maestres de otros seres, ¿no? Formadores del héroe interno y externo, para convertirnos en ese Hércules, ese centro que somos, ¿no? El que unifica a todos. Eso nomás como aporte. Pero sí, si te parece, mira, podemos empezar. Acá Vale, dijeron Quirón en Aries. vale. Nerina dice. Sí, el tema es este, que Quirón va por generación, es generacional. Entonces, son como transita durante muchos años un signo y no la misma duración cada signo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con, yo soy del 81, por ejemplo, hay una generación de antes y después, no sé si son 8 años o no recuerdo muy bien, 8. que es con Quirón en el signo de Tauro. Luego hay así, o sea, son como cada 8 años aproximadamente está en diferentes signos y luego en las casas. Pero sobre todo lo importante también es el aspecto que hace a los planetas personales. Porque Quizás yo lo que le aportaría, perdón, quizás lo que le aportaría con respecto a este comentario de Quirón en sí. Aries es que actualmente tenemos Quirón en Aries. Entonces, para toda Ah, persona que tiene su Quirón en Aries natal, este ujú, tiempo va a ser como de una reevaluación importante con respecto a esa herida y la constitución del personaje a partir de la herida. mm, De cierta manera, en ese retorno, lo más probable es que sea un retorno a Quirón por la edad. En ese retorno de Quirón actual, en este momento, Neri, sería como importante poder deshacerse de la inmortalidad del ego, toda historia que te estés contando todavía sobre la herida, sobre ser la herida o sobre sentirte una con la herida, este es un buen tiempo para poder justamente nutrirte de los otros movimientos, los otros aspectos que esté haciendo en tu revolución solar, este mm, Quirón, para poder aprovechar esa experiencia de trascendencia. Todas las personas que tengan Quirón en Aries natal, este es un tiempo de como si Quirón sacudiera un poco, como desempolvando esa herida que está tapada para poder revelarla y escuchar la historia que me cuenta. mm. Eh, no sé si Sí, es agregarías como algo más. volver a nacer. O sea, realmente Quirón en Aries, la herida es mi nacimiento. O sea, es como que venir a este mundo es el inicio. En sí, cada vez que inicio algo, siento como que o soy insuficiente o me siento inseguro o me cuesta arrancar, necesito como el apoyo, ¿no? de otras personas que me aprueben que está todo correcto para que yo emprenda algo. Entonces, por ejemplo, por ahí puede venir la herida de Quirón en Aries o en la casa 1 también, cerca del ascendente, en el ascendente sería eso, ¿no? Es ese momento de entrada en la vida me produce tan gran herida que cada vez que inicio algo, eh, em- creo mil laberintos paralelos, ¿no? Es como de inicios, o sea, creo diferentes opciones, a ver cuál me va a ir mejor y luego voy descartando, ¿no? Es como que sin llegar a volver al centro y decir, a ver, ¿cuál es la que resuena más con ese dolor y atravieso el dolor? Entonces, ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Porque creo que ese Quirón en Aries es, de cierta manera, un llamado a reconocer la propia individualidad tal y cual. entrar como en un espacio de amor y de autorreconocimiento de la identidad que soy. Entonces, una buena pregunta de trabajo ahí sería quizás, en mi realidad, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy ubicada? O este trabajo que estoy desenvolviendo, ¿dónde estoy yo en esto? ¿Realmente estoy en este trabajo? ¿Realmente estoy tomando la decisión de sostener esta relación? ¿De verdad estoy aquí como presente? ¿Hay lugar para mí, para el ser que soy, para mi verdadera y auténtica identidad? Eh, sí. Sí, sí. Luego, por ejemplo, en Tauro, que también habrá como muchas personas, ¿no? Por generación, ¿no? Que va la siguiente, es con el cuerpo. O sea, es con el cuerpo, es con tal vez con la nutrición,
con la materialización, con el realmente llegar a sentir que se puede construir algo para sí mismo, ¿no? Es también como el hecho de sentirte que tienes un cuerpo físico, ¿no? Que estás como en esta encarnación y tienes un cuerpo. Es como entrar a la vida y darte cuenta de que tengo un cuerpo, ¿no? Cómo opero en esta realidad 3D con un cuerpo, ¿no? Esa también Quirón podría ser, por en, ejemplo. Quirón en Tauro también le podríamos como unir que a veces se puede experimentar ese Quirón en Tauro como que el límite, o sea, la restricción me la pone el cuerpo físico. Tener un cuerpo físico es limitante. Tener un cuerpo físico no me permite, por ejemplo, la expansión que me gustaría. Entonces puede, de cierta manera, manifestar también en la literalidad experiencias donde el cuerpo, siento rechazo hacia el cuerpo, rechazo mi propio cuerpo o mi cuerpo físico se rechaza, enfermedades autoinmunes o experiencias de constantemente tener que estar sanando el cuerpo físico, ¿no? Como que el bucle pasa como por la aceptación de estar habitando la materia, como reconciliarme con la materia, de cierta manera, Sí, ¿no? o hay una parte de mi cuerpo que no me gusta, ¿no? Por mucho que me digan tienes un cuerpo bonito o tienes esta parte muy bonita, es como que no la acaba de ver. Y eso me remite también a cuando hay aspectos con Venus, por ejemplo. Sí, He visto, ¿no?, a lo mismo personas que iba a lo pueden decir. tener en conjunción con Venus que nunca terminan de verse suficientemente hermosas, bellas, ¿no? Es como que siempre están como en esa búsqueda, ¿no? Para tapar mi herida, ¿no? Busco remedios, ¿no? Entonces también esa sería como um, una característica, pero es a través de el cuidado de la propia imagen interna, ¿no? De cómo te ves a ti misma. Ahí es donde vas reparando esa parte de la conexión con, ¿no?, con lo que sería el arquetipo de Venus, que tiene como es análogo con Tauro también, por ejemplo. Claro, integrar el valor de mi cuerpo, ¿no? Como el valor que tiene. Por ejemplo, puede servir conectar con experiencias que me lleven a usar mi cuerpo físico para valorar lo importante del cuerpo físico. Por ejemplo, hacer deporte o pintar, hacer música, en donde mi cuerpo físico interactúa, ¿no? Crear cosas que puedo agradecerle a mi cuerpo físico por hacer o lo mínimo y cotidiano que es, por ejemplo, la alimentación, tomar conciencia de la alimentación, de lo que ingreso, cómo puedo amarme a través de cómo nutro mi cuerpo físico, o cómo puedo recordar el valor que tengo a partir de reconocer las habilidades que tengo con mi cuerpo físico. Pero sí llevarse a esto de la valoración, que es tan importante en todo lo que tiene que ver con Venus, ¿no? Y Sí, bueno, con Tauro, que es el valor y la sí. preservación. Las relaciones también, por ejemplo, ¿no? Es como que aquí se puede presentar como situaciones, ¿no?, en las que el otro siempre me muestra, ¿no?, esa herida, ¿no?, en las relaciones para trabajarla, ¿no?, para trabajarla más también. Luego la parte de Quirón en Aries también se puede tener analogía con cuando hay aspectos con Marte, que como hemos unido Venus, también es eso, ¿no? Como que cada vez que la persona puede iniciar algo o lanzarse a hacer un proyecto o desarrollar como estrategias, ¿no? Puede sentir como esta parte, ¿no? De que esta limitación, como comentabas tú en el programa, ¿no? Siento limitaciones, ¿no? Siento limitaciones todo el tiempo, ¿no? Sería también con Claro. la parte de con Marte. Con el hacer, como si hubieran restricciones para lo que puedo o no puedo hacer, ¿no? O también siento que puede estar asociado a quizás no permitirse enojarse a veces, ese Quirón en Aries, como que se puede vivir como un no tengo permiso a enojarme, porque cuando eh, me doy el permiso de enojarme, eso genera como una herida o un dolor para mí o para otros. Entonces hay como una especie de permiso no concedido para enojarme o para cuidarme,
o para que salga ese agente Marte, ese agente protector, de cierta manera, al exterior. Entonces, por consecuencia, lo que voy a hacer es reducir la cantidad de cosas que puedo hacer. Y lo más probable es que me sienta pequeño ante todo lo que tengo que hacer, o que sienta que no puedo con todo lo que me gustaría, pero me propongo hacer, ¿no? Pero como me daba Sí, esta sensación de sentirse como pequeño ante todo lo que me gustaría y no puedo pasar a la acción, justamente porque qué siento que fuerte. es tanto que no puedo. Y ahí como ese no puedo, hay un permiso no concedido a hacer, a salir, a interactuar al mundo, ¿no? Mm, sí, sí, buenísimo eso. Luego, por ejemplo, Quirón en Géminis también, ¿no? Hay otra generación siguiente asociada a Mercurio también, por ejemplo, que tiene que Ujú. ver con la palabra, ¿no? La comunicación, ¿no? ¿Qué ocurre cuando te comunicas? Por ejemplo, ¿cómo se interpreta? ¿Se interpreta bien? ¿No se interpreta bien? ¿Tú estás interpretando bien lo que quieres decir? Aquí se abre como una pasarela, ¿no? De miedo también a quizás comunicar, ¿no? O que lo que esté yo interpretando puede haber como una confusión, ¿no? Entonces he visto en personas, por ejemplo, esto, ¿no? Como que intentan expresar una cosa, pero es como que se toma de una manera que parece es como errónea o equivocada, pero esa no es la intención. Entonces hay que crear como un diálogo entre ambas personas sabiendo que es que hay algo en la forma que comunico que el otro no lo recibe bien. Entonces aquí hay que haber como siempre un diálogo, ¿no? De expresión. Mm. Y también esta cuestión del diálogo interno, ¿no? Cómo voy conversando conmigo mismo, porque cuando Quirón está asociado a Mercurio o Quirón está activando ahí en la parte de Géminis o hay movimientos, ¿no? De relación entre ellos, sí que puede dar como resultado una especie de o exceso de diálogo interno del que no puedo salir, Ujú. o un diálogo interno muy agresivo, o un diálogo interno quizás eso que me hiere, un diálogo que me hiere constantemente, ¿no? Porque Quirón se está asociando a esa mente, a esa cualidad de la mente. Entonces ese diálogo o ese discurso, eh, pensaba en como en estos programas de inconsciencia de uno mismo, o sea, como que tu mente siempre te disocia o que se puede prestar un poco como al gaslighting, a que puedan manipular otros o vos teniendo esos aspectos, una facilidad o una tendencia por manipular lo que está pasando o manipular la visión que se tiene, también quizás una tendencia como a caer en discursos tóxicos o crear formas de comunicación tóxica hacia adentro como hacia afuera. Y esto del discurso, siento que es como algo importante a tener en cuenta cuando Quirón está interactuando o en Géminis o con Mercurio, como observar el discurso, si realmente estoy hablando con certeza, como con convencimiento interno, o si quien está hablando es la herida. ¿Quién sale a hablar? ¿Yo o mi herida? ¿No? Buenísima esta, sí. Mm. He visto, por ejemplo, en personas que tienen Quirón y Géminis o con Mercurio, que son profesores, escriben mucho, o sea, es como que a través de la palabra y a través de esa forma, ¿no? Que han encontrado su propio, ¿no? Mecanismo de cómo comunicar y cómo hacerse entender y cómo entender a personas que quizás no se entienden a sí mismas. Es también muy buena esta posición para eso. Sí, un gran sanador a través de la palabra, ¿no? Como Mm. terapeutas que puedan, o comunicadores que utilizan la palabra para llevar un bálsamo de alivio a otros seres. Sí, Mm. ujú, muy interesante. Luego Quirón en cáncer, por ejemplo, o en aspecto con la luna. Eh, si Justo hoy quieres. tenemos un aspecto de Quirón con la luna. Hoy tenemos conjunción de la luna y Quirón, así que hermoso. Sí, yo, por ejemplo, realmente esta me parece que es una de las posiciones que quizás se puede percibir como bastante dolorosa, porque hay como cada vez que me conecto con lo que me nutre, me duele.
Entonces aquí hay una relación de hijo o hija madre que ya viene como de generaciones atrás. Entonces, esta me parece que es una de las posiciones quizás más complejas de trascender, ¿no? Porque ya es en sí lo que una persona humana necesita de entrada, que es la nutrición, ¿no? Pero bueno, se Sí, puede también trascender a nivel de ser un coach nutricional o, por ejemplo, cuidador de niños o dedicarse, ¿no? Por ejemplo, a esto, ¿no? Al cuidado de personas, ¿no? Que necesitan como unos cuidados especiales, ser capaz de realmente poder sostener y acompañar a esas personas de una manera que otra persona ni siquiera podría llegar a comprender, ¿no? Por ejemplo, me ha venido ahí. también siento que, o sea, sumar a eso de Quirón o con la luna, o Quirón en Cáncer o en Casa 3, que también la forma en la que se puede experimentar ese Quirón muchas veces tiene que ver con que siento que no puedo pedir lo que necesito, o que no tengo derecho a pedir lo que necesito. Mis necesidades no están satisfechas y no doy un paso hacia adelante, o siento que no tengo el permiso concedido. Sobre todo por esto que decías de la relación, usualmente se termina viendo que hay una relación tóxica o una relación quizás interrumpida o condicional por parte de la madre a ese ser. Hay un amor condicionado. Entonces, de cierta manera, lo que se ejercita luego, la medicina de esa herida, con ese Quirón, termina siendo una persona que puede ejercitar el amor incondicional con más facilidad que otros seres, Casa pudiendo 4, entre... ¿Cómo? casa 4, Perdón, casa sí, en casa 4, perdón. Sí, sí. 4. Eh, Cáncer con la luna o casa 4, sí. Eh, entonces esto que decía, terminan como pudiendo aportar un tipo de amor incondicional que se convierte casi como en esas personas que se sienten como casa, cuando encontrás a una persona y sentís que estás en tu hogar, que no tenés que ser alguien diferente a quien sos, que podés sentirte abrazado, como que hay calor, te sentís muy plácido. Son personas que se convierten en lo que yo diría como una persona medicina, que con solo estar cerca de otros, habiendo trabajado el Quirón, por supuesto, Claro, sí. integrando esa experiencia de Quirón, se convierten en personas que su amor es medicina para otros. Entonces, suelen rodearse de seres que necesitan ese tipo de amor incondicional y que enseñan a otros a amar sin condiciones. Mm. Incluso cocinar, ¿no? Yo creo que incluso cocinan ya con un alimento, con una energía, ¿no? Transmiten una energía ya que da sustento, ¿no? Pero este sí está trabajado, porque si no está Sí. trabajado, este quirón se puede volver en su propia contra y realmente nunca llegar a sentir esa conexión con su propio niño interior o niña interior, ¿no? Y vivir como una experiencia en la tierra bastante difícil. Este sí que es importante que se trabaje muy bien. Ujú. Mm. Y justamente hoy, ¿no? Que tenemos esta conjunción, eso es lo que estamos tratando, ¿no? De nutrir, ¿no? Desde lo que es la definición de Quirón, lo que significa, ¿no? Como desde otra visión, ¿no? Cómo traer esta información al colectivo, ¿no? Entonces esta Y un llamado sería a cuidar la herida, ¿no? A hacernos cargo de nuestra herida de cierta manera, para no, quizás este eje puede, o sea, cuando se mueven cosas en Cáncer, puede haber sino una polarización al victimismo. Entonces creo que hoy este movimiento nos está diciendo es tiempo de dejar de ser víctima de mi herida para convertirme en el sanadora que he venido a ser, ¿no? Para poder entonces manifestar como esa medicina que somos. Entonces esta lunita ahora en el cielo, un llamado al autocuidado, un llamado a la ternura, un llamado al ir despacio, a ser compasivos, compasivos, compasives con nosotros mismos, cuando resurge la herida, cuando volvemos a estar, cuando aparentemente estamos en el mismo lugar, cuando se repite un programa o una herida en la vida y pensamos, tenemos esa tendencia de sentir como otra vez estoy acá, otra vez,
Bueno, no, recordar, observarnos con compasión, observarnos con amor, sabiendo reconocer que no estamos en el mismo lugar y que nos podemos, entonces, si nos nutrimos adecuadamente, si nos damos palabras de aliento, de amor, como una madre que inspira a sus hijos y no que está encima del hijo sin permitirle vivir la experiencia, sino con real responsabilidad le doy lugar a esa parte de mí para poder entonces nutrirme de la experiencia con palabras amorosas y trascender el bucle, ¿no? Trascender la... Sí, porque mira, ahora que estabas comentando esto, me venía lo mismo eh, que con la luna, ¿no? Es como que si me separo de la madre o de lo que me une con mi propia niña interna, me produce dolor, ¿no? Entonces me puedo volver víctima de mi propio crecimiento y desarrollo, ¿no? Como mujer o como hombre, ¿no? Entonces, ojo aquí, ¿no? Ver qué programas todavía nos mantienen anclados a la herida, que por el aspecto que tenemos en oposición a Lilith, que lo comentábamos, que está la Luna, conjunción Quirón, opuesto a Lilith, sería perfectamente esto, ver qué programas de autosabotaje, ¿no? A lo Lilith, todavía nos perpetúan, ¿no? Ese programa de no me quiero separar, ¿no? O no soy capaz de separarme de mi propia herida para maternarme, ¿no? Como lo decía Neri, automaternarnos. Ver qué programas nos autosabotean para dirigirnos hacia automaternarnos. Hermoso. Y nos faltaría con el sol, o casa 5, ¿qué opinas sobre el sol? Bueno, yo creo que ahí está totalmente relacionado como a la capacidad de mostrarme, como a la capacidad de dar un paso al frente, de ser referente, de dejarme ver. La herida probablemente cuando está asociada al sol o a casa 5, bueno, o a Leo, eh, Mm, va a gatillar probablemente esta sensación de no quiero ser visto, porque cuando fui visto salí herido, ¿no? Pueden verse como más heridas de señalamiento, de exclusión, de una persona que fue excluida de su clan o que fue excluida de los grupos humanos. Entonces tiene que armarse de valor de quién es, como potenciar su sol interno, ¿no? Pero el desafío ahí está con respecto a creer quizás que quien somos es la raíz del dolor, ¿no? O que más que quien somos es como el ser visto. Si me ven, voy a mm, salir lastimado. Entonces puede crear este Quirón en Leo una tendencia a autoexcluirme. Entonces voy a estar como rechazando continuamente vínculos más profundos, experiencias donde puedan conocerme realmente a profundidad. Lo mismo, diría que una tendencia a que esa persona venga a ser un gran líder, que venga a inspirar a otros seres y que sí. tenga heridas de persecución, experiencias donde esto, por ejemplo, de otras vidas, ¿no? Donde ha sido perseguido, ha sido asesinado, ha sido encarcelado por ser revolucionario, o por traer nuevas medicinas, o por ser bruja. Entonces, está reparando este programa de que brillar, que ser visto, que aportar, hacer mi colaboración como Ujú. líder, sí, como ese sol, ¿no? Que sostiene y que nutre, puede ser peligroso. Pero también refuerza, creo yo, si uno lo integra a este Quirón, asociado a estas cositas que decíamos, a Casa 5, al Sol o al Leo, eh, nutre de mucho valor a ese próximo líder, ¿no? A poder ser un líder que sepa reconocer la luz en todos los seres y sobre todo que sepa reconocer la luz en sí mismo, porque no sé cómo lo ves vos, pero me da la sensación por las cartas que he visto de que Quirón en Leo suele estar asociado a una versión interna, como a un preconcepto interno de que somos seres oscuros, que tenemos una oscuridad que ocultamos al resto, como que no queremos que se vea porque somos o seres malos o seres que tenemos algún tipo de oscuridad, ¿no? Como si hubiera una identificación con la oscuridad, porque cuando fui luz, cuando me expresé en esa luz, Ah, mira. hubo consecuencias. Mm. Yo por cómo lo he visto, hay como un tema con el juego, por ejemplo, con el divertirse uno mismo.
la persona puede encontrar como formas de diversión que en un principio pueden ser como un poco tóxicas, o, ¿sabes? Que, como, porque nunca acaban, ¿no? De divertirse de forma como natural y puede utilizar como sustancias, ¿no? Y realmente como desarrollar, ¿no? Esta forma no tan saludable. Y por ejemplo también lo he visto como que son personas que no les gusta, lo que comentas, ser vistos o ser reconocidos, se esconden. Y en verdad he visto personas como muy que llaman la atención, que dices, wow, o sea, ¿no? Qué cosa, ¿no? Que es una persona que llama mucho la atención y que no le gusta ser visto o vista. Y aquí también, ¿no? Es como que me venía a la mente esto de que necesitan como encontrar su propio sistema, ¿no? Como el Sol, para, ¿no? El Sol como estrella sostiene el sistema solar, ¿no? Y los demás planetas giran, ¿no? Hacia alrededor, es encontrar su propio sistema solar en el que él a través de su propia herida, ¿no? De ser visto, pueda trabajarlo con esas personas que realmente le estén viendo a él, ¿no? Tanto a su herida como a su naturaleza, y que nadie le va a, ¿no? Como a obstaculizar, sino al contrario, es como que van a seguir con él, ¿no? O con ella, es encontrar como su propio público, ¿no? Su propia tribu, su propia... Mm, Y noto que hay una cuestión de que vienen a ser, de cierta manera, como agentes que traigan lo nuevo, eh, agentes que traen eso, justamente un nuevo sistema. Entonces, el no ser vistos también los está alejando de encontrar su tribu, mm, porque el encontrar la tribu es formar lo nuevo. Y si no mm, soy visto, difícilmente pueda crear una tribu. En cambio, cuando se sana ese quirón, sí. lo que hacemos es dar un paso al frente desde nuestra esencia, y cuando logro ser esta esencia sin miedo al castigo por ser quien soy, llegan seres donde ser quien soy es natural y es más potencia, ilumina a otros a que se animen a brillar en su autenticidad. Mm, Entonces, usualmente son seres que van como a, si están en la polaridad armónica de esa experiencia de Quirón, van a aportar justamente de valentía a otros seres, ¿no? Como mm, inspirar a que sean valientes, vamos a buscar lo nuevo, de sí, cierta manera como algún agente revolucionario en cierta medida, ¿no? ah, me ha gustado esa, sí, sí. Pues bueno, yo creo que más o menos como que hemos cubierto así Quizás, algunos, no sé si sí, quizás querías si te añadir. parece, vería si hay Sí. alguno más, porque acá, por ejemplo, Cami dice Quirón en Taji, por ahí para las personas que Ah, estén en vale, el vivo y que sepan, eh, perfecto. Sí. dice Quirón en Taji en casa 7. No sé si querés empezar vos o si Ah, vale. empiezo. Bueno, Quirón en Sagitario a mí lo que me traería es como el conocimiento, ¿no? Lo que sé, mi sabiduría, lo que he aprendido, las creencias, ¿no? Es como cada vez que aprendo algo, ¿no? O que me atrevo a expresar aquello que conozco o que sé, es como que no me atrevo, ¿no? O algo falla o no me creen, por ejemplo. ¿No? Aquí puede haber también como una trayectoria que tiene que ver con creencias antiguas, ser un alma encarnada que sostiene ya como creencias, ¿no? De etnias como, ¿no? Con unas creencias como muy arraigadas, ¿no? Y tener que desprogramar muchas de las creencias en esta vida, ¿no? Y crear los nuevos códigos, ¿no? De hacia dónde vamos. Si lo tiene la casa 7 es el otro siempre me va a traer como esa herida, ¿no? Me va a mostrar en donde todavía no creo en mí, ¿no? O qué creencia todavía sostengo, ¿no? Probablemente a lo mejor tiene relaciones ¿no? sentimentales con
otras personas de otras creencias, ¿no? O de otras filosofías o que sea de otra religión totalmente distinta a la mía, ¿no? Es como que hay este tema con mi linaje, ¿no? De conocimiento ancestral. A mí me viene como un poco por ahí. Sí, también agregaría que por ahí como la llave o la medicina con respecto a ese quirón sería un poco como dejar la idealización de lado, ¿no? ¿No? Como ese maestro que encuentro en el otro, porque al final es eso, Mm, la casa 7 es encontrarme con esta maestría de mí mismo, pero revelado a través de una otredad. Entonces, en esa interacción de encontrarme con el maestro que el otro ser me representa, también poder ver sin idealizar, como ver realmente lo que estoy viendo, sin que sea a través de mis propias creencias, porque lo más probable es que ese Quirón en Sagitario va a vivir experiencias desafiantes con sus propias creencias. Una persona que está llamada a liberarse de toda creencia porque la creencia termina limitándolo siempre al dolor. En tanto mm, sostengo la creencia, vuelvo a caer en algún dolor y va a venir otro maestro a rasgar, a tirar abajo mi idealización de la creencia que tenía para que me mm. renueve constantemente. Como ese Sagitario buscando la propia maestría para dejar de buscar afuera y encontrarla dentro, para poder encontrar eso que no son creencias, sino que son saberes, ¿no? Saberes experienciales, que también siento que ese Quirón inspira como a salir a esa aventura justamente que Sagitario nos propone, salir a buscar al afuera, pero sabiendo que ese buscar afuera me va a traer lo que está adentro, ¿no? Como no tomarse personal las experiencias de heridas que pueda vivir con otros seres, no es algo personal, no es que no soy lo suficientemente buena, porque sí que Quirón en Saki puede llevarme a creencias muy fuertes, arraigadas, como vos decías, inamovibles, y justamente Sagitario lo que nos está pidiendo es esa mutabilidad, es esa capacidad de poder reinventarme, actualizar las creencias constantemente para que la experiencia me nutra de sabiduría y no de más restricciones, ¿no? No de más creencias limitantes, sino todo lo contrario. Poder ser ese ejercicio del filósofo, que se pregunte por qué, de dónde viene esta creencia, ¿no? ¿Cuál es Sí, el origen? ¿Qué origina esta creencia? Para entonces correr ese velo y ver claramente al otro yo. sí, porque el Sagitario nos habla de eso, de evolución, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde apunto la flecha. Entonces, claro, si no evolucionamos, o sea, si seguimos sosteniendo creencias antiguas, no evolucionamos, nos mantenemos perpetuando siempre el mismo algoritmo, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Luego, Hermoso. Quirón en Escorpio, casa 10. ¿Querés empezar vos? Porque yo lo tengo natal, después aporto, pero Ah, ¿querés empezar con Quirón y Escorpio? bueno, Quirón en Escorpio nos podría hablar de la fusión, ¿no? De sentirme como conectado con un otro, ¿no? Es como que cada vez ¿no? que intento, ¿no? Como por ejemplo crear como algún tipo de proyecto en unión o una relación, ¿no? Es como que, por ejemplo, a través de, ¿no? Lo que sería en una relación el acto sexual me puede producir como una especie de, de sensación de dolor, ¿no? De que algo sucede que no consigo conectarme íntimamente con otra persona, ¿no? Es como o lo bloqueo yo o lo bloquea la otra persona, ¿no? Es como que esta parte de sentirme fusionada es como si no llegara nunca, ¿no? A estar mimetizado, ¿no? Con la otra persona. Entonces puede haber aquí cuestiones también en relación con esto y también con la posesión o con el autocontrol, ¿no? El no saber quizás dónde está el límite entre dónde está mi espacio, mi energía y el espacio de la otra persona, ¿no? También, por ejemplo. Entonces aquí
sería bueno realmente trabajar mucho esta parte del yo, pero más desde a nivel emocional, no tanto desde la parte de quién soy, sino cómo me siento, ¿no? O dónde estoy, en qué lugar, ¿no? A nivel íntimo. Y bueno, la casa 10 es la parte de la profesión, ¿no? O la parte de también hacia dónde o para, ¿no? A qué he venido a hacer, ¿no? Al mundo, cuál es mi rol, ¿no? Dentro de mi círculo cercano, mi familia, ¿no? Por aquí, pero esto también puede ser relacional, ¿eh? Casa 10 puede ser también muy arquetípico de venir de generaciones, como que se sigue como perpetuando esta herida también. Agregaría a todo esto, con respecto a esto de la intimidad, que algo que he Mm, visto en cartas donde natal está Quirón en Escorpio, es que suelen haber historias o propia o del sistema familiar con respecto a abusos sexuales, porque hay mm, una herida explícita con respecto a la sexualidad. sí. Entonces, esto genera una herida en el poder, porque la energía sexual es donde radica ese poder esencial desde el que luego asciende la energía. Entonces, Mm, ese Quirón en Escorpio puede haber generado heridas a muy temprana edad con respecto a la intimidad de por sí, mm, y intimidad en todos los aspectos, no solo intimidad sexual, sino la intimidad con otro ser, la cercanía, esto de la fusión, y sí. también exacerbar esta cuestión de rechazo a mi propio poder, o mi poder es lo que me hiere, porque soy poderoso o porque puedo utilizar este poder, he vivido estas consecuencias. Y se da una especie de como ruptura o una aparente privación del poder en esos abusos, tanto propios como del sistema familiar, que puedan aparecer. Hay como una captura, no puedo decir que no en esa experiencia de abuso, ya sea abuso sexual, abuso emocional, abuso de cualquier tipo, pero sobre todo suele ser a nivel emocional y sexual con respecto a Escorpio. Entonces es como una captura, una especie de secuestro a mi capacidad de decir que no, a mi capacidad de decir que sí, a mi capacidad de poner límites o a la capacidad de expresar mi poder, lo que puedo. Ujú, Entonces, de cierta manera, ese Quirón en Escorpio puede generar una gran creencia, o sea, una creencia muy profunda eh, entre o estoy solo para tener mi poder o ujú, estoy con otros y pierdo mi poder. Entonces, mm. hay, Sí, sí, estaba viendo la relación con Plutón ahí. Es como que es muy importante esto de trabajar la parte de los límites, dónde está mi propio límite, ¿no? Pero sobre todo trabajar mucho esa parte de yo como ser individual tengo un poder, ¿no? ¿Cómo utilizo el poder, ¿no? De una forma equilibrada con un otro, ¿no? ujú, Es como que en qué momentos o situaciones siento que digo sí cuando quiero decir no, por ejemplo, ¿no? exactamente. Y Sí. recuperar el poder que los límites me aportan, porque los límites en un aspecto armónico permiten encauzar la energía. Si yo soy Mm, capaz de poner límites ocupando mi poder, que el mayor poder que tenemos es nuestra autoridad divina. Cuando yo mm, ejerzo mi autoridad, estoy ejerciendo mi poder, ¿sí? Entonces, el poder mal entendido puede ser dañino, pero cuando contacto con el poder esencial, es la capacidad de poder administrar mi creación, administrar mi experiencia. Entonces, al decir que no, estoy diciendo que sí a otra cosa, a lo que sí mm, quiero, y claro. recuperar ese poder de soberanía y de autoridad sobre el propio poder, Mm, sobre todo porque Escorpio tiene gran relación con la cuestión sexual, y la sexualidad es igual a esa fuerza espiritual, ¿no? Esa mm, kundalini. Entonces, de cierta manera, siento que cuando ese quirón logra integrarse, o al menos en mi experiencia ha sido así, mientras más integro mi quirón, más puedo entonces como
como contactar con esta medicina que mi poder puede darle a otros seres, inspirar a otros a que tomen su propio poder. Entonces constantemente me veo acompañando, por ejemplo, personas que viven experiencias similares a las que yo viví con respecto al poder, y Claro, servimos como una especie de catalizador o agente como de empoderamiento, ¿no? Ayudar a otros a empoderar. Pero qué importante es no perderse en eso, porque si no puede haber una tendencia a convertirse como en una clínica de reparación para otros seres, entonces sí. empodero a los otros y una vez que se empoderan se van y yo otra vez me quedo sola, otra vez me quedo sin haber podido elegir, otra vez me quedo como con todo ese dolor, ¿no? Sí, me venía otra cosa a la mente y era que cuando se dice, cuando, ¿no? Cuando ponemos, aplicamos este límite, ¿no? De decir, estoy en mi centro, esto no es lo que yo quiero, digo un no, ¿no? Eso también ayuda a la otra persona, porque normalmente es las situaciones que las personas que se acercan son para el trabajo personal, ¿no? Siempre puede que sean personas que supuestamente tengan más poder, pero en el fondo es un test, ¿no? Entonces, Sí. cuando una persona aplica el límite y lo sostiene, eso ayuda a que la otra persona también se autorregule. Y Y le eso es lo devuelvo que al otro hace, el poder. exacto. Y también solo con ese acto ya se está ordenando lo que sería la relación equitativa de somos dos seres empoderados, ¿no? Entonces ahí es como la alquimia, ¿no? de Quirón en Escorpio, de eh, sin hacer nada, básicamente estoy haciendo que tú recuperes tu poder y yo el mío. Y estamos en la misma, ¿no? Para estar a Línea. la misma altura. Si yo Sí. reconozco mi soberanía y puedo honrarte en tu soberanía, entonces ya somos dos iguales. Ujú. Entonces ni vos tenés Y que se hacer por mí, rompe. ni yo tengo que hacer por vos. No hay peligro en la fusión, no hay peligro en realmente intimar entre nosotros, porque tus límites y mis límites son igual de válidos, igual de importantes, y cuando me pones límites me amás, y cuando yo te pongo límites te amo, te estoy enseñando cómo amarme. ¿Sí? Entonces Ujú. es esa alquimia que surge sí, de Scorpio, maravilloso. Buenísima, sí. Y bueno, en la casa 10, por ejemplo, sí que he visto personas que realmente parece como que les ha costado mucho, o les cuesta mucho encontrar cuál es esa dirección en la vida, ¿no? Cuál es esa vocación. Entonces, o sea, he visto cartas así, ¿no? Que les cuesta un camino también porque es la casa de Capricornio en el fondo, entonces puede que en el retorno de Quirón, ¿no? Es cuando realmente encuentren, ¿no? Cuál es esa vocación que han venido a hacer, ¿no? Cuál es el legado que han venido a entregar a este mundo. Me da como esa sensación más de... Quizás si está en esa casa 10 puede observarse qué planetas están asociados. O sea, además de Quirón activando esa casa 10, ¿qué más hay en la casa 10? Que pueda estar probablemente aportando información sobre esa dirección un poco más clara, ¿no? Como si hubiera dejado ciertas pistas de con qué parte del ser viene a colaborar o qué conversaciones esté teniendo ese Quirón con los otros planetas. Siempre recordando que nada en la astrología se va a observar o a analizar como algo individual, sino que lo que observamos es todo el movimiento o el diálogo que se genera entre todos los agentes que participan. Entonces, todo esto que les vamos compartiendo como información, súmenle las otras relaciones que vaya haciendo, movimientos, interacciones con los otros planetas, para armarse entonces de más pistas para poder sortear ese laberinto, volver al centro y trascender. Buenísimo. Bueno, llevamos 2 horas. Yo creo que hemos aportado mucha información, pero me ha encantado. Espero que a los oyentes también les haya gustado. Y bueno, con mucha ilusión de seguir haciendo más directos. Sí, por favor. Sí, si hay temas por ahí que les interesaría que charlemos, algo que yo tengo pendiente hacer, que quizás, mira, si te interesa podríamos hacer, es con respecto a los ejes nodales.
los nodos Ah, kármicos. vale. Por ahí es un tema también bastante interesante. Sí, Pero sí, para mí sería un placer poder seguir compartiendo. Gracias a todos los seres que participaron. Gracias, Hermosa, por esta oportunidad, gracias. por dar tu sí para esto y por esta expansión. Gracias. Ujú. Así que, bueno, disfrutad de lo que queda del día con ese aspecto de Quirón con la luna y hacia Lilith y desmantelar cuáles son esos autosabotajes internos para liberarlos, ¿no? Estamos justo en el momento exacto. Así es, Ujú, aprovechar ese plus. Y ujú. para la pregunta que hacían, si esto va a quedar guardado, va a quedar en el perfil de ambas para que puedan volver a verlo cuando lo necesiten. Si tienen más preguntas o cositas así para las personas que lo vean en diferido, dejen los comentarios y ahí nosotros vamos como respondiendo a medida que vayamos pudiendo. Y lo mismo temas que les interesen por ahí que podríamos hacer próximos directos. La luna Acá dicen, negra, este de Lilith Nodales es y Lilith, Nodal vale, está buenísimo y Lilith, me encanta, Lilith, perfecto, maravilloso. Sí, vale, me encanta. perfecto, ya los tenemos. Así que nada, un abrazo enorme a todos y a todas y gracias por vuestro tiempo. Nos vemos próximamente. Así es. Gracias. Gracias, hermosa. Chao. Gracias a todos. Chao, Chao. 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 Adiós.